¿Por qué terminó la era de los vikingos? Desigualdad, sexo y Jesús. Regresemos en el tiempo a una de las sagas más sangrientas y brutales de Europa y más allá. Era una época en la que los drakars, adornados con dragones, surgían de la niebla, y guerreros salvajes saqueaban ciudades enteras. Nadie estaba a salvo de los ataques vikingos, pero finalmente, esta cultura guerrera desapareció. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasó realmente con los vikingos? Descubrámoslo. Antes de sumergirnos profundamente en el pasado vikingo para entender qué sucedió, es importante notar que muchos de los relatos que tenemos sobre los vikingos y sus incursiones provienen de personas que fueron víctimas de su brutalidad. Esto significa, obviamente, que esas historias se escribieron con un sesgo evidente. Para tratar de elaborar un cuadro completo de los vikingos y lo que llevó a su caída, nos apoyaremos en fuentes históricas provenientes tanto de los propios vikingos como de sus víctimas, así como en pruebas arqueológicas. Al examinar el pasado a través del prisma de diversas fuentes, podremos determinar qué realmente causó la extinción de los vikingos. Desafortunadamente, este análisis enfrenta un problema importante desde el principio. Antes de continuar, debemos hablar sobre quiénes eran los vikingos. Cuando usamos el término vikingo, hablamos de un subconjunto específico de personas provenientes de Escandinavia, o de los países actuales que son Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Pero no todos en esta región eran vikingos. El origen de la palabra vikingo es desconocido. Se piensa que podría provenir del antiguo nórdico viking, que significaba pirata o saquear. Sin embargo, el nombre vikingo parece haber aparecido solo entre los siglos XII y XIV. Muchos investigadores creen que el término viking podría derivar de una palabra escandinava antigua, aún más antigua, anterior o contemporánea a la época de los vikingos. De todas maneras, lo que sabemos es que los vikingos fueron un subconjunto específico de personas escandinavas que prosperaron aproximadamente entre el año 790 y el 1100 de nuestra era. Los vikingos eran hombres y mujeres que dejaban sus tierras para saquear ciudades y aldeas en toda Europa. Independientemente del origen real del término vikingo, es esencial entender que no todos en Escandinavia eran vikingos. Solo los guerreros y saqueadores que abandonaban la península para devastar las comunidades a lo largo de las costas y vías navegables de Europa, llegando hasta Rusia y Constantinopla, eran considerados vikingos. La mayoría de los escandinavos eran agricultores, carpinteros o personas que contribuían de alguna manera a la sociedad. La era vikinga duró desde aproximadamente 790 hasta 1100 de nuestra era, por lo que nos centraremos en este periodo. Sabiendo esto, sumerjámonos ahora en la historia de los vikingos y examinemos algunas de sus incursiones más mortales. Reuniremos pruebas en el camino para descubrir cómo la desigualdad, la integración de las comunidades a través de la mezcla de personas, es decir, el sexo, y el cristianismo, condujeron a la eventual extinción de los vikingos. Existen pruebas de que entre el año 4000 y el año 2300 antes de nuestra era, una cultura próspera se había desarrollado en Escandinavia. Los arqueólogos han descubierto representaciones de barcos en piedra, sepulturas, así como herramientas y armas de metal. Sin embargo, todavía pasarían miles de años antes de que los saqueadores conocidos como vikingos emergieran. El primer gran paso hacia la era vikinga fue la invención de barcos en el estilo del Nidambot, llamado así por el pantano de Nidam, donde fue descubierto por arqueólogos. Estas embarcaciones permitieron al pueblo escandinavo viajar largos trayectos a través de mares agitados. Se acepta generalmente que la era vikinga comenzó alrededor del año 790 de nuestra era. De hecho, en ese momento, contamos con documentos escritos y evidencias históricas que indican que guerreros escandinavos, también conocidos como normandos y que más tarde serían conocidos como vikingos, cruzaron el Mar del Norte y desembarcaron en Wessex. Estos hombres de aspecto robusto fueron recibidos por un mensajero al que mataron. Los normandos no tenían ningún deseo de intercambiar ideas y culturas. Estaban en Inglaterra por una sola razón: saquear. El 8 de junio del año 793, los vikingos atacaron la iglesia de St. Cuthbert en Lindisfarne, en Northumbria, en Inglaterra. Desde que el cristianismo se había extendido por toda Europa, generalmente se aceptaba por los ejércitos en guerra que las iglesias y las instituciones religiosas debían dejarse intactas. De hecho, sin importar el territorio de los edificios sagrados, todos pertenecían al mismo Dios. Evidentemente, el saqueo de tierras y estructuras que pertenecían a la iglesia ocurría ocasionalmente.
pero eso condenaría casi con certeza las almas de quienes lo hacían al infierno, lo que era un gran disuasivo para muchos. Por el contrario, a los vikingos les importaba poco el dios cristiano o las instituciones establecidas para venerarlo. Por eso, cuando la iglesia de St. Cuthbert fue saqueada y las personas en su interior fueron masacradas o esclavizadas, el terror se extendió por todo el reino. Los sobrevivientes de esa incursión vikinga registraron el evento en la Piedra del Juicio, que se convirtió en una de las primeras narraciones de una incursión vikinga en la historia. Esta pequeña incursión. Sin embargo, con el tiempo, el cristianismo comenzaría a infiltrarse en Escandinavia, y uno de los principales factores que llevaron al fin de los vikingos empezaría a echar raíces a principios del siglo XIX. Al principio, los vikingos no tenían ningún deseo de conquistar tierras y reclamarlas como suyas. Su único objetivo era atacar un lugar rápida y violentamente, y luego regresar a casa con barcos llenos de botines y esclavos. En los años y décadas venideras, los vikingos continuarían apuntando a las islas británicas antes de concentrarse en el continente. La Francia, o la actual Francia y Alemania, estaba madura para el saqueo mientras el reino experimentaba disturbios internos. Después de pagar un rescate a los vikingos por la liberación de prisioneros y ciudades enteras, Carlomagno lanzó una campaña agresiva para tratar de expandir el cristianismo entre los escandinavos, con la esperanza de minimizar la amenaza constante de los saqueos. Organizó campañas militares para destruir sitios sagrados nórdicos y someter a los paganos que aterrorizaban esas tierras. Desafortunadamente, esta agresión y la propagación forzada del cristianismo solo parecían irritar a los normandos y aumentar la actividad vikinga. No está claro si estas nuevas oleadas de incursiones brutales fueron una respuesta de represalia o una oportunidad para explotar las fuerzas militares mal ubicadas de los francos. La incursión de Carlomagno en las tierras de los vikingos no tuvo el efecto esperado, y muy pocos escandinavos se convirtieron al cristianismo durante ese periodo. Sin embargo, vale la pena señalar que fue la primera vez que la religión fue introducida en Escandinavia de manera significativa. Aunque muy pocos normandos fueron cristianizados, algunos lo fueron. Y eso sentaría las bases para un cambio de ideología cuando el poder en la región se consolidara. En el año 836, los vikingos lanzaron una incursión inmensa a través del Mar del Norte, más allá de Inglaterra y hacia Irlanda. El ataque de los vikingos a Clonmore, en Irlanda, fue la primera expedición territorial profunda en la que los vikingos tomaron un gran número de prisioneros solo para venderlos como esclavos. Un número incalculable de irlandeses fue capturado y llevado a los puertos comerciales vikingos, donde fueron vendidos en toda Escandinavia. En 841, los vikingos fundaron Dublín, uno de sus primeros grandes asentamientos permanentes fuera de su propio reino. Mientras Irlanda estaba siendo devastada por los vikingos, un líder llamado Ragnar Lodbrok tenía la mirada puesta en París. Si podía tomar la ciudad, su grupo de saqueadores aseguraría una riqueza inestimable. Ragnar reclutó a miles de hombres y lanzó 120 barcos que navegaron por el Sena. El rey franco, Carlos el Calvo, intentó reunir un ejército para repeler el asalto de los vikingos que se dirigían hacia la ciudad. Cuando los soldados francos se encontraron en combate con los vikingos, la mitad de su ejército fue inmediatamente masacrada, y los soldados restantes se retiraron precipitadamente. En la Pascua del año 845, los vikingos entraron en la ciudad, tomaron todo lo que querían, ya que nadie podía detenerlos. Los vikingos ocuparon la ciudad y la pusieron bajo rescate. Carlos se vio obligado a pagar 7.000 libras francesas, es decir, aproximadamente 2.570 kilogramos de oro y plata, para que los vikingos dejaran París y regresaran a sus hogares. En el año 850, los saqueos vikingos alrededor de Europa comenzaron a intensificarse. También se crearon nuevos asentamientos vikingos en Irlanda. Por primera vez, una gran fuerza vikinga permaneció en Inglaterra durante el invierno. Los vikingos incluso comenzaron a establecer bases más al sur y al este, en Wiskioten, en lo que se convertiría en Alemania, donde se construirían más de 500 túmulos vikingos. Al año siguiente, prácticamente todos los reinos de Inglaterra, con excepción del Wessex, fueron saqueados por los vikingos. Mientras tanto, los normandos conquistaron East Anglia, Northumberland y Mercia. En el año 844, los vikingos habían extendido su ola de terror hasta Sevilla, en lo que más tarde se convertiría en España. En ese momento, esta parte de Europa estaba bajo control árabe. Los vikingos continuaron su camino hacia el Mediterráneo, donde nuevas tierras estaban listas para ser saqueadas. Sin embargo, estar tan lejos de su hogar significaba que los viajes eran largos y peligrosos. En el año 859,
Mientras grupos de saqueadores vikingos recorrían la costa mediterránea, una flota árabe los atacó, diezmando numerosos barcos. Los vikingos fueron expulsados de la región y nunca regresarían, ya que su modo de vida estaba siendo asediado por fuerzas externas e internas que llevarían al colapso de su cultura en los siglos venideros. Mientras algunos vikingos viajaban a lo largo de la costa occidental de Europa para llegar al Mediterráneo, otros grupos navegaban por los ríos y estuarios en Europa del Este y lo que más tarde se convertiría en Rusia. El vikingo Rurik y su grupo de saqueadores comenzaron a saquear ciudades y pueblos en Ucrania desde el año 859. En el año 860, un grupo de vikingos conocidos como Rus intentó saquear Constantinopla. El 18 de junio, una flota de alrededor de 200 vikingos Rus navegó por el estrecho del Bósforo y comenzó a saquear los pueblos alrededor de Constantinopla. Incendiaron ciudades enteras y robaron todo lo que pudieron llevarse. El patriarca Focio señaló que el ataque de los bizantinos fue una sorpresa y que la llegada de los vikingos fue como un rayo caído del cielo. Desafortunadamente para Constantinopla, su ejército y su marina estaban comprometidos en combates contra los imperios árabes en Asia Menor. El asedio de la ciudad por parte de los vikingos duró un poco menos de 2 meses antes de que se retiraran. Esto probablemente se debió a que las murallas de la ciudad eran formidables y a que las bandas de saqueadores ya habían asegurado una gran cantidad de riquezas en los alrededores de Constantinopla. Es importante destacar que el ataque vikingo contra Constantinopla fue un precursor de los factores que llevarían al colapso de los vikingos. Cada vez más ciudades construían fortalezas y barricadas, haciendo que los saqueos antes muy exitosos fueran más difíciles y costosos. A medida que las fortificaciones se volvían más difíciles de penetrar, el modo de vida vikingo se volvía cada vez menos viable. En 865, Ivar el Deshuesado y su hermano Halfdan reunieron una enorme fuerza vikinga, que llegó a ser llamada el Gran Ejército Pagano. Desembarcaron en East Anglia en el año 865 y lanzaron una invasión a través de la región. En noviembre del año 866, los vikingos se apoderaron de York, donde Ivar buscaba vengarse de la muerte de su padre, Ragnar Lodbrok. Una vez que York estuvo bajo su control, los vikingos instalaron a un rey títere que fue rápidamente derrocado. En el año 871, el rey Alfredo el Grande de Wessex derrotó a los vikingos. Fueron empujados hacia el norte en lo que se conocía como el Danelaw, donde muchos escandinavos abandonaron su forma de vida saqueadora para convertirse en agricultores y comerciantes. En situaciones como estas, los vikingos antaño temidos se integraron en otros paisajes culturales. También es en este momento cuando la cuestión de la desaparición de los vikingos entra en juego. Cada vez más vikingos abandonaron su vida de saqueo para establecerse en un modo de vida diferente. En lugar de formar grupos de saqueo, se formaron comunidades sedentarias, y los antiguos vikingos comenzaron a casarse, a procrear y a integrarse en las poblaciones locales en Inglaterra y en el resto de Europa. Sin embargo, debido a las destrucciones en Francia, el rey de la Francia occidental, llamado Carlos el Simple, otorgó al gran jefe vikingo Rollo la tierra que más tarde se convertiría en Normandía, o el país de los normandos. A cambio, Rollo debía impedir que los saqueadores vikingos navegaran por el Sena y atacaran las ciudades y aldeas francas. Esto resolvería el problema vikingo de Francia por el momento, y les permitiría construir fortificaciones más fuertes y obstáculos más formidables para los invasores en el futuro. Hacia el año 950, el modo de vida vikingo comenzó a estancarse. Centros comerciales importantes como Birka, en la actual Suecia, comenzaron a declinar. Esto no significaba que el pueblo escandinavo estuviera en problemas. Al contrario, Escandinavia misma simplemente estaba cambiando. El poder se estaba consolidando cada vez más, especialmente en las regiones del sur. El cristianismo había comenzado a infiltrarse y a reemplazar la religión pagana que había reinado durante mucho tiempo. El cambio estaba en marcha, y estos cambios iban a eliminar a los vikingos en poco más de un siglo. En el año 981, Erik el Rojo dirigió una expedición más allá de Islandia, y exploró la costa este de Groenlandia. Erik no estaba impresionado por la costa agreste de la gran isla, pero estaba decidido a establecer un asentamiento allí. Determinó que se necesitaba una mayor fuerza de exploración para evaluar esta nueva tierra, en particular la costa oeste. Regresó a Islandia, donde reclutó a más hombres y colonos. Erik el Rojo partió una vez más en el año 985, esta vez con 25 barcos.
de los cuales solo 14 llegaron al prometedor Groenlandia. Los nórdicos establecieron un asentamiento oriental y un asentamiento occidental. Estas tierras estaban deshabitadas, pero la isla albergaba a otras poblaciones. Los Inuit habían habitado las regiones norteñas de Groenlandia, donde prosperaron durante siglos. Hasta donde se sabe, no hubo contacto entre las poblaciones indígenas y los vikingos en Groenlandia. Los asentamientos vikingos eventualmente colapsarían en los siglos siguientes. Aunque Alfredo el Grande obligó a los vikingos a abandonar Wessex y los nórdicos se establecieron en el Danelau, Inglaterra todavía no estaba a salvo de los grupos de saqueadores. En 991, el rey Sweyn Forkbeard de Dinamarca reclutó un ejército masivo que cruzó el Mar del Norte y desembarcó en Kent. La primera gran batalla de esta campaña fue la batalla de Maldon. Forkbeard diezmó la resistencia inglesa y comenzó una campaña sangrienta a través de la isla. Su conquista militar fue tan exitosa que Sweyn Forkbeard finalmente se convirtió en rey de Inglaterra en 1014, aunque solo durante aproximadamente 5 semanas. Sin embargo, durante ese tiempo, fue bautizado como cristiano. Otro paso hacia el hecho de que los antiguos grandes vikingos se dirigían hacia una religión que finalmente conduciría a la extinción de su modo de vida. Alrededor del año 1000, Leif Erikson lideró a sus exploradores vikingos hacia la costa de América del Norte. Desembarcaron en lo que hoy es Terranova y declararon la nueva tierra descubierta como Vinland, o el país del vino. Esta colonia vikinga duraría aproximadamente 10 años antes de colapsar, probablemente debido a confrontaciones con los pueblos indígenas que ya habitaban esta parte del mundo. De todas formas, el viaje de Leif Erikson hizo que los vikingos, y no la expedición de Cristóbal Colón aproximadamente 492 años después, fueran los primeros europeos en alcanzar América del Norte. Cuando el rey Sweyn Forkbeard murió en el año 1016, su hijo Knut asumió el control de su reinado. En ese momento, Knut era rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Dentro de Escandinavia, el poder se había consolidado más. Cuando el estilo de vida vikingo surgió por primera vez, la sociedad escandinava era más o menos igualitaria. Las personas poseían las tierras en las que vivían, y aunque había jefes y líderes, la mayoría de los vikingos tenían la capacidad de ir a incursiones cuando lo deseaban. Esto ya no era así. Los reyes pasaban más tiempo planificando conquistas de tierras o creando alianzas en lugar de realizar incursiones. 1066 se considera el fin oficial de la era vikinga. Fue en ese año que el principal centro de comercio vikingo, Edeby, fue saqueado por los eslavos polavios, del cual nunca se recuperó. Sin embargo, el evento que la mayoría de los investigadores consideran como el último clavo en el ataúd vikingo es la muerte de Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge. Harald Hardrada lanzó una fuerza de invasión desde Noruega. Se estima que Hardrada llevó entre 10.000 y 15.000 hombres en 240 a 300 drácars. Esta fuerza se unió a Tostig, el hermano renegado del rey de Inglaterra Harold Godwinson, y marchó hacia el sur. Las fuerzas noruegas y rebeldes combinadas derrotaron a los ingleses en la batalla de Fulford Gate el 20 de septiembre. La campaña de Harald Hardrada parecía imparable, así que ordenó a sus fuerzas avanzar más al sur. Desafortunadamente, el rey Harold Godwinson de Inglaterra había recibido noticias de las fuerzas vikingas saqueando a su paso por el campo y ordenó inmediatamente a su ejército y a 3.000 tropas de élite que marcharan hacia el norte para enfrentarlos. A medida que los dos ejércitos se acercaban, Hardrada tomó York el 24 de septiembre. Sin embargo, esto significaba que estos hombres habían recorrido decenas de millas por día y combatido en batallas cuando las fuerzas inglesas los alcanzaron. Las fuerzas invasoras de Hardrada fueron tomadas por sorpresa cuando las tropas inglesas aparecieron en un campo abierto cerca de Stamford Bridge. Las dos armadas se enfrentaron el 25 de septiembre del año 1066, pero los vikingos exhaustos y sus aliados estaban al límite de sus fuerzas mientras que las tropas inglesas aún estaban frescas. El rey Harold Godwinson y sus fuerzas diezmaron al ejército vikingo y tanto Hardrada como Tostig fueron asesinados. Un cronista anotó que los combates en la batalla de Stamford Bridge fueron tan brutales que el río estaba lleno de cuerpos de soldados muertos y que la carnicería teñía las olas del océano durante millas con la sangre de los vikingos. La derrota de las fuerzas noruegas y de Hardrada marcó el fin de la era vikinga. Dicho esto, todavía había ocasionalmente incursiones vikingas más pequeñas. Entonces,
¿Qué ocurrió con esos escandinavos que querían continuar con el estilo de vida vikingo? ¿A dónde fueron? ¿Los vikingos realmente se extinguieron o todavía existen hoy en día? A lo largo de la historia de los vikingos que hemos abordado, hemos hablado de los saqueadores que dejaron Escandinavia, así como de todos los agricultores, tejedores, panaderos, herreros, etcétera, que vivían allí para navegar alrededor de Europa, Gran Bretaña, Islandia, Groenlandia, Terranova y algunas partes del Mediterráneo, para saquear metales preciosos, ganado y personas. También hemos mencionado las influencias de fuerzas externas, como el cristianismo, y de fuerzas internas, como la disminución del igualitarismo en el pueblo escandinavo. Ahora debemos analizar estos diversos factores para entender cómo la cultura vikinga en sí misma desapareció. El paso de la sociedad escandinava de un igualitarismo a una autoridad central más fuerte significaba que los vikingos pasaban de poseer sus propias tierras y conservar la mayoría de lo que saqueaban a deber cada vez más tributos al rey. Con una población en crecimiento, los escandinavos se encontraban pasando más tiempo cultivando o dedicándose a actividades para apaciguar a la autoridad central de la región que uniéndose a un saqueo en tierras lejanas. A medida que la población aumentaba y el poder se consolidaba, existía un riesgo real de que si un vikingo partía de incursión, no había garantía de que su hogar seguiría siendo suyo al regresar. A menos que un vikingo se uniera a la conquista del rey para nuevas tierras, los días en que podía simplemente unirse a un grupo de saqueadores llegaban rápidamente a su fin. Los asaltos que se producían eran mucho más organizados que un grupo de individuos con ideas afines saliendo a robar y saquear. Con reyes adquiriendo más poder y abarcando más tierras, las alianzas debían ser consideradas. Los vikingos ya no podían ir y saquear donde quisieran. Si atacaban una ciudad que pertenecía a un aliado de su rey, las consecuencias serían severas. A medida que pasaba el tiempo, los saqueos lucrativos se volvían casi imposibles, a menos que los vikingos estuvieran dispuestos a recorrer grandes distancias. Además, las fortificaciones se volvían cada vez más formidables, lo que hacía que los vikingos tuvieran más dificultades para obtener ganancias y asegurar bienes durante sus incursiones. A medida que la sociedad escandinava evolucionaba, el estilo de vida vikingo se volvía menos viable, y el número de individuos que participaban en las incursiones, que en última instancia era lo que los definía como vikingos, disminuía. Un segundo factor que condujo a la extinción de los vikingos fue el sexo, o más precisamente, el matrimonio. Tener hijos y crear vínculos familiares entre las poblaciones que habitaban originalmente las tierras donde los vikingos se habían asentado permanentemente. Los asentamientos avanzados en Irlanda y en Inglaterra comenzaron lentamente a perder su identidad vikinga y se consideraron ya sea como descendientes de la antigua cultura guerrera temida o se integraron completamente en las culturas ya existentes de la región. Finalmente, cada asentamiento permanente que los vikingos habían establecido fuera de Escandinavia se volvió independiente del estilo de vida vikingo. La población en Escandinavia aumentaba. Pero los vikingos nunca intentaron ni quisieron crear un imperio para difundir sus ideologías. Ese no era el objetivo. En lugar de eso, los vikingos se centraban únicamente en saquear y regresar con sus botines a su hogar para llevar una vida cómoda en Escandinavia. Los asentamientos permanentes en otros lugares nunca fueron creados para difundir la cultura vikinga. Fueron construidos para servir como centros comerciales, o para alejarse de los combates y saqueos constantes, y vivir una vida más simple y sedentaria. Todas estas poblaciones eventualmente terminarían mezclándose con otras. Tal vez el factor más significativo que contribuyó al declive y eventual desaparición de los vikingos fue el cristianismo. La mitología nórdica fue una de las últimas grandes religiones paganas en resistir la propagación del cristianismo a través de Europa. Gran parte del continente ya había sido convertida, y en cada década que pasaba durante la era vikinga, se hacían esfuerzos para llevar el cristianismo a los escandinavos con el fin de salvar sus almas mortales. El principal problema del cristianismo para los vikingos era que los valores morales no encajaban del todo con el saqueo y el robo de riquezas, ya que los seguidores de la religión debían amar a sus prójimos como a sí mismos. Así, los vikingos tenían muy poca utilidad para el cristianismo, excepto para saquear los objetos valiosos que se encontraban en sus iglesias y monasterios. Sin embargo, en los siglos X y XI, cada vez más misioneros se aventuraban en la patria vikinga. Al principio tuvieron un éxito limitado en convertir a las personas,
Pero finalmente, las nuevas élites escandinavas y los poderes centrales estaban convencidos de que el cristianismo era el futuro. A medida que el poder se consolidaba en Escandinavia, los gobernantes obligaban a sus súbditos a seguir la religión cristiana y sus sistemas de creencias. Por lo tanto, el cristianismo ya no fue introducido desde fuera de la patria vikinga, sino desde dentro, lo que significaba que reemplazaba a los dioses y creencias nórdicas que habían guiado a los vikingos durante cientos de años. Al mismo tiempo, los vikingos estaban en contacto con cristianos durante sus viajes. A veces, esto se hacía para saquear y vender personas como esclavos, pero otras veces podía hacerse a través del comercio, o incluso en caso de derrota. A medida que el saqueo se volvía más difícil, no es difícil imaginar que los vikingos tomaban nota de la fuerza y los recursos que los cristianos habían obtenido para luchar contra las bandas de saqueadores. Cuando los vikingos iban a vender sus botines duramente ganados en los grandes puertos comerciales, había cristianos allí para comprarlos. Al final de la era vikinga, los cristianos estaban por todas partes, y la cultura y la religión vikingas se volvían obsoletas debido a ello. Finalmente, el cristianismo envolvió gran parte de Escandinavia. Los reyes eran cristianos, sus súbditos eran cristianos, y todos los demás alrededor de Europa eran cristianos. Las creencias paganas de los vikingos se extinguieron como una vela llegando al final de su mecha. Los valores cristianos no coincidían con el modo de vida vikingo y por lo tanto no podían coexistir a medida que más escandinavos se identificaban como cristianos y menos se veían como vikingos, hasta que todo el modo de vida vikingo desapareció. Eso no significa que la identidad escandinava haya desaparecido. Al contrario, los reinos escandinavos continuaron creciendo y prosperando. Los escandinavos que se establecieron en el extranjero integraron su propia cultura en otras, y en su tierra natal, las creencias evolucionaron. Los vikingos habían difundido la arquitectura escandinava, el idioma, las prácticas militares, la comida, la vestimenta y la construcción naval a lo largo de Europa, durante sus incursiones y sus aventuras comerciales. La era vikinga terminó en 1066, y el modo de vida vikingo probablemente terminó poco después. Pero el legado de los vikingos y la difusión de la cultura escandinava a través de Europa perduran hasta nuestros días. Gracias por haberse quedado hasta aquí. No duden en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.